Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial de Betelgeuse, que es compatible con todas las versiones de iOS 12, con todas las versiones de iOS 13 y sí, con todas las versiones de iOS 14. Y esto es gracias a que funciona en base al jailbreak imparchable, al de por vida, al de Checkra1n, que sabemos que es compatible con todos los dispositivos iPhone, iPod y iPad que tienen un procesador A11 o inferior, es decir, desde un iPhone 8 y 10 hacia abajo. Y si tu dispositivo es más reciente y no está dentro de este listado, mira el tutorial también del jailbreak que te voy a dejar allí en la descripción. Lo que vamos a ver ahora es el famoso Odyssey Rain, que viene a ser una fusión del jailbreak de Checkra1n con lo mejor del jailbreak de Odyssey. Esta imagen que ves en pantalla corresponde a un tutorial para estarlo realizando en Windows, cuyo enlace te voy a dejar en la descripción, y lo que vamos a hacer hoy día es en macOS. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vas a realizar es ingresar a la página oficial de Checkra1n y estar descargando la última versión disponible de esta herramienta. Lo siguiente que vamos a realizar es ingresar a este segundo enlace y estar descargando acá betelgeuse.app en la versión .zip, que en el día en el cual se está grabando este video pesa aproximadamente 7 MB. También vamos a estar presionando en ese botón y una vez que tengamos ambas descargas ya estamos listos para continuar. Lo siguiente que vamos a realizar es estar descomprimiendo el archivo de Betelgeuse y una vez que lo tengamos, simplemente este archivo app tenemos que estarlo arrastrando hasta la carpeta de aplicaciones. Luego tenemos que hacerle un doble clic al archivo de Checkra1n y se va a estar abriendo esta ventana donde simplemente tenemos que estar arrastrando y soltando el icono de Checkra1n en la carpeta de aplicaciones. Y una vez abierto, vamos a hacer esta primera prueba con un iPhone SE de primera generación. Tenemos que estarnos dirigiendo al botón de las opciones y estar marcando la primera para que esté funcionando Checkra1n en las últimas versiones de iOS que soporta este jailbreak, y también te recomiendo que marques el verbose boot, cosa que cuando se esté realizando el jailbreak van a aparecer unas letras blancas en la pantalla de tu dispositivo que va a indicar que todo va por muy buen camino. Ahora vamos a presionar acá en el botón de back y le damos a dar acá en start. Va a aparecer este mensaje de advertencia, nos está indicando que debemos estar usando esta herramienta bajo nuestra propia responsabilidad, pero es absolutamente seguro, así que presionamos acá en el botón de OK y luego se habilita esta ventana que es la que nos va a colocar el dispositivo en modo de recuperación una vez que presionemos en Next. Eso quiere decir que cuando toques este botón, la pantalla de tu dispositivo en este instante se fue a negro, pero no te preocupes porque está entrando allí en modo recovery para estar realizando el jailbreak. Una vez que termine, te va a estar apareciendo estas instrucciones para que las puedas estar siguiendo en tu dispositivo. Y estos pasos que estás viendo acá en pantalla de estar presionando el botón de encendido y el botón del home te van a servir para todos los iPhone desde el 7 hacia abajo. Así que presionamos acá en start y tenemos que estar presionando al mismo tiempo el botón del home y el del power, y ahora solamente hay que soltar el botón del power dejando presionado el botón del home, y cuando aparezca acá el mensaje de que ya entró en modo DFU, ahora sí, puedes estar soltando todos los botones de tu dispositivo y este jailbreak se va a estar realizando, y ya cuando diga allí en booting van a empezar a aparecer en la pantalla de tu dispositivo esas letras blancas que yo te estaba comentando recién. Así que esperamos a que termine el encendido de nuestro equipo. Ahora, en caso que tú tengas un iPhone 8, 8 Plus o un 10, lo que tienes que estar realizando es también volver acá a las opciones, pero tienes que estar marcando sí o sí esta opción para que funcione el jailbreak en tu dispositivo. Lo siguiente que tienes que realizar es ingresar a las configuraciones de tu dispositivo y estar bajando hasta la opción que dice Touch ID y código. Tienes que estar acá colocando la contraseña con el cual desbloqueas tu equipo y tienes que estar desactivando la función de desbloquear el iPhone y también estar quitando allí el código del dispositivo. Esto es necesario para que se pueda realizar el jailbreak solamente en estos dispositivos que tienen un procesador A11. Y como de esta forma el dispositivo va a quedar desprotegido, la forma para estar obteniendo un poco más de seguridad es siguiendo este tutorial que te voy a dejar en la descripción para que puedas estar activando nuevamente el código allí en tu equipo. Y lo siguiente a realizar, bueno, es continuar con el botón acá del back. Vamos a presionar acá en start, le damos otra vez allí en next. En este instante la pantalla del dispositivo se va a ir a negro porque está ingresando al modo de recuperación, paso que es necesario para estar realizando este jailbreak. Una vez que termine,
que va a estar apareciendo acá en la ventana de Checkra1 todas estas instrucciones para que el jailbreak funcione allí en tu equipo. Si te das cuenta, a diferencia de los dispositivos anteriores, acá los que tienen que estar buenos es el botón del power y el del volumen hacia abajo, así que presionando allí en Start tiene que estar tocando allí el power y el volumen los dos al mismo tiempo. Cuando termine esa cuenta regresiva tienes que dejar presionado solamente el del volumen hacia abajo, y cuando aparezca acá el mensaje de que el dispositivo ya entró en modo DFU, ya puedes estar soltando ahora todos los botones y esperar a que todo este proceso del jailbreak allí se realice. Cuando diga acá el mensaje de booting, va a aparecer el logo de Apple en la pantalla de tu equipo. Eso va a indicar de que está encendiendo el dispositivo, y también, como teníamos marcado allí el verbose boot, van a estar apareciendo esas letras blancas en pantalla que van a indicar de que el encendido está realizándose con total normalidad y de que el jailbreak ha funcionado en el dispositivo. Aparece acá la opción de All Done, de que todo ya ha terminado. Presionamos acá en Done y ahí va a estar apareciendo el icono de Checkra1. Es muy importante que no tienes que estar abriendo esta aplicación, así que no la vayas a tocar. A continuación vamos a abrir la herramienta de Betelgeuse. Ya ha reconocido acá nuestro dispositivo que está listo para ejecutar todo este proceso, así que simplemente presionamos acá el botón para que se esté instalando el Odyssey Rain. Así que luego nos da este mensaje de advertencia. No te preocupes, vamos a tocar allí en el botón de continuar y a continuación va a empezar a realizar toda la instalación. Es normal que aparezcan todas estas letras, así que no te preocupes, simplemente tienes que esperar a que esté allí finalizando. Cuando lo haga va a estar apareciendo el siguiente mensaje de confirmación que nos dice que done, ya está todo listo para ser utilizado en nuestro dispositivo. Presionamos acá en OK y cuando vayas a tu dispositivo ahí vas a estar encontrando a Silio, el gestor de paquetes que viene a ser la evolución de Cydia, y estando conectados a internet ya sea vía Wi-Fi o con datos móviles, lo vas a estar abriendo allí en tu dispositivo y vas a esperar a que termine de cargar. Y si quieres aprender cómo estar utilizando Silio a fondo ahí en tu dispositivo, te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción. Luego nos vamos a dirigir en la parte inferior donde aparecen allí las fuentes y vamos a deslizar hacia abajo para que todas terminen de cargar. Si lo comparas de inmediato con Cydia, la velocidad en que realiza todo este proceso es realmente impresionante. Ya terminó todo como lo puedes ver. Nos aparecen abajo en la sección de los paquetes 30 actualizaciones disponibles. Esto es absolutamente normal, así que presionamos allí en el botón de actualizar todo y se va a desplegar ese banner que, si tú lo tocas, nos va a mostrar todos los paquetes que en este instante se van a estar allí actualizando en nuestro dispositivo. Así que simplemente presionamos allí en el botón de confirmar y esperamos a que termine todo el proceso de descarga e instalación de cada uno de ellos. Una vez que finalice, se va a estar habilitando el botón para estar reiniciando el Springboard de nuestro dispositivo. Si tú lo tocas, es simplemente un reinicio rápido. Una vez que hayamos regresado, probablemente vas a sentir ganas de estar ingresando a Silio y de estar instalando varios tweaks para estar modificando todo tu dispositivo, pero antes de aquello te voy a recomendar que instales los tweaks que yo te muestro en este video, de los esenciales que te van a estar ayudando a estar solucionando cualquier tipo de error en el dispositivo y de brindarte una mejor experiencia con tu jailbreak. Luego, para probar de que todo está funcionando bien, vamos a venir abajo a la pestaña donde dice allí en el buscador y vamos a estar escribiendo acá un tweak que es bastante legendario, que es Cylinder Reborn, el cual nos va a entregar transiciones allí en la pantalla de inicio, tal como puedes estar viendo. Así que presionamos acá en el botón de obtener, se habilita este banner y luego simplemente dándole allí al botón de confirmar va a realizar la descarga e instalación de ambos, y luego se habilita otra vez el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando allí y cuando regrese allí el dispositivo vamos a regresar a la pantalla de inicio y ¡papam! Ahí podemos darnos cuenta de que todo está funcionando sin ningún problema. De hecho, podemos estar viendo los ajustes del tweak si es que ingresamos acá a las configuraciones de iOS y empezamos a bajar, y va a aparecer acá todos los ajustes para que tú lo puedas modificar, y ahí lo tienes, a Cylinder Reborn. Y cuando ingresamos ahí vas a estar viendo los ajustes, y en caso de que estos no te aparezcan, lo que tienes que estar realizando es seguir los pasos que te muestro en este tutorial para que puedas estar configurando el tweak tal como tú deseas. Y ya cuando todo esté ok, simplemente ingresando acá a los efectos tú lo puedes estar cambiando y estar variando todas las configuraciones que tú quieras allí en tu dispositivo, que ahora se encuentra en el futuro gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak aquí a mi canal. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.